El día que perdí la fe. Tras haber pasado la mayor parte de mi vida en una pequeña iglesia evangélica y después de vivir situaciones que ya conté en otros videos, fui cayendo poco a poco en el agnosticismo. Pasé por una época en la que negué la existencia de un Dios, me convencí a mí mismo de que dicho ser no existía, pero no fue un acto como de intelectualidad, sino que fue en contra de mí mismo. Y a pesar de que podría ahorita ahondar en los detalles de cómo fue mi caída, les podría decir que era un fiel creyente. En la iglesia a la que asistía se hacían días exclusivos para la oración y me sometí a ellos. Pasaba horas hincado, orando, creyendo fielmente en la existencia de Dios. Sucedió que cuando poco a poco mi fe empezó a morir y dejé de creer en Dios, hubo ciertos aspectos de mi vida que se tornaron grises, se tornaron oscuros. Uno de ellos era que yo estaba tan acostumbrado a orar que cuando me puse a meditar sobre que realmente no había quien escuchara mi oración, empezó una cierta situación de angustia, porque estaba muy convencido de que Dios me escuchaba y de que me oía hablar y de que estaba al tanto de mi situación. Entonces eso me daba cierta tranquilidad. Pasé casi los primeros 20 años de mi vida muy seguro de que Él me veía, de que Él me juzgaba, de que Él estaba atento a cada acción que yo hacía y procuraba, bajo esa misma certidumbre, no fallarle. Una vez que sentí que no tenía sentido seguir orando, viene a mi vida una ola de oscuridad. Fue en ese momento en el que yo me di cuenta que, además de que la oración no servía de nada, tampoco había quien la escuchara y nadie más me estaba esperando después de esta vida. Y ahí se vino otro temor, que era el temor a no tener un futuro establecido, a no ser predestinado para nada. Es decir, no había ya un objetivo en la vida, no habíamos sido diseñados de forma inteligente para que cumpliéramos con un propósito en esta vida, sino que simple y sencillamente podría dejar de vivir, de desaparecer del mundo y nada iba a cambiar. Y en ese tiempo escuché también hablar acerca de lo que creían otras religiones como el budismo, sobre que la vida no se acababa, sino lo que se acababa es la experiencia individual. Y empezó a crecer en mí un temor, porque antes de eso yo creía que no podía morir antes y que no podía desaparecer porque Dios tenía un objetivo y un propósito para mí. Y cuando negué su existencia, dije, no, es que ya no hay nadie que me está cuidando, estoy completamente solo. Otro de los temores que vino a mi vida cuando dejé de creer en la existencia de Dios fue, sin duda, ¿qué somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿De qué estamos hechos? ¿Quién nos creó? ¿Quién nos formó? ¿Somos el producto de la evolución? Y acepté que no éramos más que animales. Nuestras conductas son animales, somos un animal un poco superior a los demás, pero que realmente no estamos acompañados de nada. Nadie nos oye, nadie nos puso aquí por alguna situación. Todas esas cosas iban creciendo en mi vida y por fin me topé con el día de la muerte. Fallece un familiar muy cercano y ante eso tengo que hablar con mucha seguridad delante de mi familia, que es creyente, que es cristiana, hasta el día de hoy, que en aquel tiempo en el que yo no era creyente, tuve que fingir que creía que nuestro familiar había partido a un lugar mejor, pero dentro de mí me decía que no había nada después de la muerte. Y todo eso no simplemente me afectaba,
sino que me hacía vivir una doble vida, una vida en la que tenía que fingir para evitar escuchar los consejos y las palabras de ánimo, y también con mi mente y lidiar con mi propia realidad de que no había nada, de que no había ningún tipo de justicia después de la muerte por quienes habían hecho el bien o el mal. Todo aquello me rodeaba en incertidumbre, me hacía creer que estaba abandonado y solo, me hacía sentir que realmente no importaba si yo hacía las cosas bien, hacía las cosas mal, porque no habría ningún tipo de consecuencia más de lo que yo me pudiera encontrar aquí. Y asimismo vino otro temor. ¿Cuál era el objetivo de la moralidad? Si ya no tenía que rendir cuentas a nadie, si solamente era lo que los demás vieran en cuanto a lo que yo hiciera, y sobre todo pensando que la gran mayoría de personas no tiene una moral definida a seguir. Hay muy buenas personas, claro, a pesar de la religión o sin la religión, son muy buenas personas, pero para mí era clave o era una constante el creer que después de la vida, de esta vida, tenía que rendir cuentas, y que en esta vida también tenía que rendir cuentas a Dios. Fue así que poco a poco esa oscuridad me cubrió, y después no creía en demonios, no creía en ángeles, y en ese tiempo también recuerdo que había incógnitas en mi vida. Por ejemplo, cómo me explicaba las experiencias que había tenido en iglesias, las experiencias que había tenido en tiempos de oración, y me convencí de que era la mente. Me ponía a leer y alimentaba cada vez más y más esa certidumbre o esa certeza de que realmente no era nada extraordinario y que todo lo generaba con mi mente. Y una época en el tiempo de la pandemia, un compañero de trabajo me contó la experiencia de haber salido de su cuerpo mientras estuvo en coma, y todo aquello para mí no significaba nada. Es decir, lo escuchaba, me llamaba la atención, quería saber qué sucedía, pero al final de cuentas caía en que todo era producto de la mente y nada más estaba allá. Y me decía, ¿y qué pasaría si al final de mi vida mi mente también me hacía ver que había estado equivocado y que realmente había una vida después de la muerte? Y en ese juicio yo no era alguien digno de recibir el perdón de Dios y sería condenado. Y quizás ese sería mi último pensamiento y sería el terror que yo sufriría antes de morir. Y todo eso me acongojaba el día que perdí mi fe. Bienvenido a Avisaí Blogs.